El Departamento de Justicia admitió que los carteles mexicanos de narcotráfico dominan la oferta, tráfico y distribución de drogas en los Estados Unidos. La Fiscalía General aceptó que 7 carteles operan en territorio estadounidense. Agregó que la organización de Joaquín El Chapo Guzmán es hegemónica, ya que es el cartel de Sinaloa que tiene presencia en todas las regiones de Estados Unidos. Policías en un pueblo del estado de Nuevo León, México, llamado Juárez, metieron al cartel cárcel local de víctimas secuestradas. Un funcionario local dijo que se había detenido a 4 policías que permanecen bajo prisión preventiva por este caso. El gobierno federal mexicano, el popular puerto turístico, ha sido azotado de manera vehemente por el crimen organizado. Cabezas humanas y cuerpos decapitados lanzados en las calles, amenazas contra maestros y centenares de escuelas cerradas se han convertido en una constante en esta ciudad. Edgar Muñoz informa desde la Ciudad de México. El gobierno federal lanza una nueva ofensiva con más militares y agentes federales con el fin de parar la violencia en el estado de Guerrero, principalmente en el tradicional puerto de Acapulco, donde los muertos por asesinatos se cuentan por cientos y que ha ocasionado que 5,000 profesores marcharan sobre la avenida costera Miguel Alemán. Que ya basta de tanta sangre derramada en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero y que vamos a seguir luchando hasta que la delincuencia parece ser que lejos de aminorar se incrementa un poco más. Más ejecuciones, más hurtos, más secuestros. El presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acordaron depurar los cuerpos policíacos mientras los agentes federales toman el control de la seguridad. Le agradezco su preocupación, presidente, su solidaridad que está mostrando con Guerrero y particularmente en Acapulco. Como usted y yo lo hemos platicado, todos tenemos un recuerdo grato del puerto de Acapulco. Hasta hoy hay 170 escuelas de nivel básico en la zona suburbana de Guerrero sin clases por falta de protección policíaca, pero los niños llevan un mes abandonados. Las autoridades educativas en Guerrero dicen que son una de las escuelas cerradas. Reiterar el reconocimiento a los maestros, a los profes, a la lucha y que no fue en vano, estamos aquí. En esta misma semana el gobierno federal anunció una ofensiva similar para el estado de Veracruz, donde la Marina tomó el control de todas las fuerzas policiales con la promesa de bajar el índice delictivo, pero aún así, este jueves aparecieron personas asesinadas. Es la segunda ocasión que el gobierno de Felipe Calderón lanza una ofensiva para regresar la paz al estado de Guerrero. Es un reconocimiento explícito que la anterior operación no funcionó. Ahora la lucha contra el crimen en Guerrero estará a cargo de las fuerzas federales. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univisión. Cerca a Lima, Perú, al menos 10 personas murieron al caer a un abismo un pequeño autobús que llevaba a niños de edad preescolar, padres de familia y maestros de regreso a su pueblo tras un viaje de excursión. Por causas no determinadas, el vehículo se salió de la vía y rodó 120 metros, quedando completamente destruido. Al menos 20 personas resultaron lesionadas. Le dieron hoy el último adiós al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en Caracas. Y tendremos los argumentos de la Academia Sueca para darle el Premio Nobel de Literatura a un poeta sueco. No le cambie. El expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fallecido en diciembre en Miami, recibió hoy el último adiós. Se congregaron para asistir al entierro. Lideró un fallido golpe de Estado en 1992. Francisco Urreistieta tiene las imágenes de los funerales y las reacciones de sus familiares y del actual presidente venezolano. Es el último tributo para el expresidente Carlos Andrés Pérez. Miles de personas desfilaron frente a su ataúd durante 2 días para expresar un último adiós al exmandatario que gobernó a este país en 2 ocasiones. Rostros compungidos y miradas llenas de nostalgia cargaron su misa de funeral. Yo creo que uno de los grandes de aquí de Venezuela. Incomparable, un auténtico líder. Para la familia de su esposa Blanca de Pérez es el final de una ardua disputa que tuvieron con la pareja sentimental del expresidente Cecilia Matos en los últimos años y que mantuvo a Pérez insepulto durante meses en Miami, mientras se llegaba a un acuerdo sobre el país en que debía ser enterrado. Estos son los honores que mi papá quería, los honores de su pueblo, de su gente, por la que él luchó.
Los dirigentes de su partido Acción Democrática organizaron los homenajes a su memoria. Atrás parecen quedar las viejas disputas que Pérez mantuvo con su partido y que contribuirían, según analistas, a su derrocamiento en 1993, tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le condenaba por el delito de malversación de fondos durante su segunda presidencia. Después de enjuiciado, la dirección política lo expulsó del partido, pero la dirección política que yo represento incluyó de nuevo a Carlos Andrés Pérez en las filas del partido. Pérez ya atravesaba un mandato turbulento que fue sacudido social, llamado el Caracazo, el cual dejó centenares de muertos. También tuvo que enfrentar 2 golpes de Estado en 1992, uno de ellos comandado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, hoy presidente del país, quien criticó los homenajes al exmandatario. Utilizando un acontecimiento, la llegada de los restos del expresidente, le montaron un show. Pérez fue un hombre de batalla. En 1974 ganó las elecciones presidenciales para un primer mandato en que se le recuerda por nacionalizar el hierro y el petróleo. Polémico durante su vida, polémico hasta después de su muerte. Con el último adiós al expresidente Carlos Andrés Pérez, analistas coinciden que termina una era en la democracia de este país, de la cual el exmandatario fue uno de sus principales protagonistas. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraistieta, Univisión. El magnate mexicano y accionista por mucho tiempo del diario The New York Times, Carlos Slim, volvió a incrementar su participación en esa compañía. Slim cuenta ahora con 8.1% de las acciones, anteriormente tenía 7.5%. En agosto, Slim compró más de 1 millón de acciones de el New York Times. El poeta sueco Tomas Tranströmer ganó hoy el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca dijo que la decisión se debe a que mediante imágenes densas y transparentes nos da un nuevo acceso a la realidad. Tranströmer tiene 80 años de edad, es psicólogo de formación y estaba nominado desde 1973. Hacía 40 años que ningún escritor sueco obtenía el Premio Nobel. Y ahora vamos a pasar con Ilia Calderón. Ella tiene un adelanto de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ilia. Sí, María Elena, estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando. La tierra se abrió y todos miraban atónitos. Autoridades tuvieron que cerrar una carretera en la Universidad de California en San Diego por un enorme hoyo. Además, se endearon los sismos frente a la corte donde se juzga al médico personal de Michael Jackson. Una fanática del rey del pop lanzaba insultos contra una simpatizante del doctor Conrad Murray. Vive la preocupación de este tipo de mal, que es uno de los que más afecta a hombres y mujeres en los Estados Unidos. Vamos a hablar con un experto sobre los riesgos. Así que los espero con esto y mucho más en la edición nocturna esta noche. María Elena. Muchísimas gracias, Ilia. Nosotros vamos a otro corte publicitario y en solo segundos las protestas contra la financiera se siguen extendiendo. Hoy hubo manifestaciones en Los Ángeles y también desde el lugar donde nacieron esas protestas hace 3 semanas veremos cómo viven ahí algunos de los manifestantes.